Amado Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos en esta mañana ante tu presencia con gozo, con alegría, con regocijo, sabiendo que tú estás con nosotros en todo tiempo, Señor, en todo lugar, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y en esta hora queremos presentarnos ante tu presencia para escuchar tu palabra, para escuchar las oraciones, para rogar también los unos por los otros y para que podamos estar unidos por estos medios de comunicación a través del internet, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, creyendo lo mismo, Señor, de que tú estás con nosotros para favorecernos en todas las cosas, Señor, conforme a tu voluntad y a tus propósitos. Por eso te doy las gracias por cada hermano, hermana, joven, jovencita que está comunicado por estos medios. Te damos la gracia también por cada uno de nuestros hermanos que tienen el interés, Señor, de compartir este tiempo juntos como iglesia para alabarte, glorificarte, escuchar tu palabra, clamar por las peticiones, Señor, y darte las gracias por lo que tú nos has respondido. En el nombre que es sobre todo nombre, Padre, bendice tu palabra, Señor, porque es espíritu y es vida para nuestras vidas y que esta pueda ser refrigerio para muchos. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, el tema de esta mañana vamos a verlo en Mateo capítulo 7. Por favor, Mateo capítulo 7. Y vamos a leer del versículo 21 al 27. ¿Ya? Le vamos a dar lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Viendo a algunos hermanos evangelistas como Cameron, que ellos predican a través de los 10 mandamientos, ¿ya? Ellos siempre hacen preguntas conforme a los 10 mandamientos y vemos que generalmente las personas dicen que se van a ir al cielo. Casi el 90% de las personas que interrogan o le preguntan, generalmente ellos dicen que se van a ir al cielo. Y bueno, y exponen como base, podríamos decir, que bueno, que ellos son muy buenos, que ellos no han matado a nadie, que no le han robado a nadie, y todo ese tipo de cosas que son tan superficiales, inclusive nosotros mismos nos estamos mintiendo, ¿no es cierto?, al declarar eso. Y otros dicen que, bueno, porque la mamá o el papá siempre ellos fueron religiosos y bueno, y creen que está todo envuelto en un solo paquete y que todos se van a ir al cielo. Otros dicen que Dios está disponible para todos, no importa lo que usted haga, y de todas formas se van a ir al cielo. Y otros, bueno, dicen que no existe el cielo, que no existe Dios y todo ese tipo de cosas. Y otros también dicen que, bueno, que los buenos se van a ir al cielo y los malos van a desaparecer como humo. Pero la verdad, amado amigo oyente,
es que no todos se van a ir al cielo. Y eso es una verdad, una declaración que hizo Jesús. Y si usted cree que no todo el mundo se irá al cielo, entonces usted está en común acuerdo con las siguientes organizaciones religiosas. Usted está de acuerdo con los hermanos metodistas, los hermanos del Wesley, los bautistas del libre albedrío, los luteranos, los episcopales, la mayoría de los grupos carismáticos y la iglesia anglicana. ¿Por qué? Porque ellos están basados en lo que dice la palabra de Dios, no en nuestros propios pensamientos, no en nuestras propias definiciones, sino que ellos creen que la palabra de Dios es sí y es amén, y que hay personas que van a ir a la presencia del Señor y otras no. Entonces queremos nosotros, amados hermanos, aclarar esto en esta mañana. Queremos ver que realmente estamos o no en la voluntad de Dios. Y esto es especialmente para nuestros oyentes del YouTube, ¿ya? ¿Por qué? Porque Jesús hace esta declaración que realmente sorprende a todos, ¿no es cierto? Él dice, no todo el que me dice, ¿cierto? ¿Cómo dice? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la semana pasada vimos, ¿no es cierto?, en el Salmo 143, versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces, cuando nosotros vemos estas verdades, amados hermanos, Jesús hace una declaración basada en la palabra de Dios. El que dice que no todos los que reclaman Señor, Señor, serán salvos. Él nos está diciendo que algunas personas están perdidas y están dirigidas, si no recapacitan, para irse al infierno. ¿Usted cree que hay infierno? Yo creo que sí. Sí. Jesús entonces deja en claro que no todos los que profesan, los que creen que se van a ir al cielo, se van a ir. Y no es cierto, nosotros hemos visto que estos hombres decían, Señor, no hicimos esto, no hicimos este otro, no hicimos... Bueno, y todo era para la propia vanagloria de ellos, pero no para la gloria de Dios. Es por eso que la salvación viene a través de un nuevo nacimiento. Y me gustaría que usted buscara sus Biblias. En su Biblia, el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, capítulo 3 del Evangelio según San Juan, y vamos a leer aquí lo que dice la palabra del Señor. El versículo 3 dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces creo que Jesús está aclarándole a este hombre que no es la religión lo que lo lleva a la presencia de Dios. No es sus buenas dádivas. No es lo que él piensa que está haciendo mejor para ganarse el cielo, porque no es por las obras, ¿no es cierto? Y es por eso que Jesús nos dice que muchos son los llamados, y esto lo explicamos en unas predicaciones anteriores, y son pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque Dios llama a las personas, pero hay muchos que se quedan en el camino porque ya
Realmente la decisión que tomaron fue una decisión superficial. No creyeron realmente lo que la palabra de Dios dice al respecto, sino que a lo mejor por una emergencia, tenían una enfermedad, habían tenido un accidente, tenían un problema familiar, lo había dejado la novia o cosa por el estilo, y se apegan al Señor en esos momentos y después se olvidan de Él. Y es por eso que en Mateo capítulo 13, vamos a leer Mateo capítulo 13, del versículo 24 al 30, Mateo 13, vamos allí, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Del 24 al 30 dice lo siguiente, y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y le arranquemos? Él le dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El Señor bendiga su palabra. Amén. Entonces, no todo lo que brilla es oro, hay un refrán, ¿no es cierto? Hay iglesias que brillan mucho, pero que es oro falso. No están basados en la palabra de Dios, no están basados en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles, sino que han hecho su propia doctrina para beneficios de sí mismo. Pablo también sabía que había algunas iglesias en las cuales había personas engañadores, eran profesionales en este asunto. Y es por eso que Dios quiere que nosotros estemos atentos, ¿ya? A las verdades de Dios, a lo que Dios nos manda a hacer. En el versículo 21 que estábamos leyendo, ¿no es cierto?, del capítulo 7, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, o sea que está hablando de aquellos que hacen la palabra de Dios. Veámoslo ahí mismo, Mateo capítulo 12, versículo 50. Mateo 12, 50 dice, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea que hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que hacer lo que el Señor dice. Hay que estar a cuenta con Él. Hay que realmente dirigirse a lo que Dios nos manda, ¿ya? Debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Entonces, amigo oyente, hermano que me escucha, no es por lo que yo hago o por lo que yo pienso que soy tan lindo que todo lo que hago es tan maravilloso. No, todo es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos de examinarnos, mejor dicho, a nosotros mismos. Segunda de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está entre vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces, si su fe en Dios está basada en lo que usted hace, en lo bueno que usted es, y no en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, déjeme decirle que usted no podrá ir al cielo. Así de claro.
Yo me acuerdo que he conversado con algunas personas, inclusive yo le dije que tenía que realmente reconocer a Jesús como su Salvador personal y me dijo, no, pero yo soy bueno, yo hago buenas obras, yo hago de esto, yo... Entonces estaba todo basado en el yo personal. Pero nosotros debemos dar, ¿cierto?, atención a nuestro llamado, a nuestra elección. Veamos 2 de Pedro capítulo 1, versículo 10, dice, por lo tanto, hermanos, dad diligencia para asegurar tu llamado y tu elección. Porque si hacéis estas cosas, nunca, ¿qué dice? Nunca caeréis. ¿Se da cuenta? Hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que reconocer a Cristo como nuestro Salvador personal. Porque sin Jesús no hay esperanza de salvación. No hay esperanza para nada si no estamos con nuestro Señor Jesucristo, solamente para irnos al lugar apartado de Dios. Pero lamentablemente hay demasiados en estos días que basan su salvación en las experiencias personales, en el padre o la madre, ¿cierto? En lo que han realmente hecho por obras. Pero esto no asegura nada de la salvación. Tu eternidad, amado hermano, amigo que me escucha, depende única y exclusivamente en la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, no todos pueden ir al cielo si no están tomados de la mano de Jesús. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Y por eso es bueno leer, ¿no es cierto?, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Si vamos a estos versículos bíblicos, usted, amado oyente, cuando escuche este mensaje, búsquelo en su Biblia también y va a darse cuenta de lo que la palabra de Dios nos enseña y debemos realmente, amados hermanos, de prestar atención a ello. Versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie, ¿cómo dice? Para que nadie se gloríe. Entonces debemos de entender estos versículos bíblicos. Debemos hacer la voluntad de Dios. Debemos hacer la obra que el Señor nos ha mandado, que es reconocer a Cristo como nuestro Salvador personal. Y esa es la voluntad de Dios. Jesús dijo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¡Qué maravilla! ¿Usted quiere resucitar para ir ante la presencia de Dios? Por supuesto que sí. Yo estoy seguro que aquellos que tienen un corazón sincero, un corazón realmente tendido a las cosas de Dios, pueden entender estas cosas. Hay una palabra que dice que es un poco dura, ¿no es cierto? No des las perlas a los chanchos. Y eso es una palabra dura. ¿Por qué? Porque hay gente que es burladora, ¿no es cierto? Hay gente que se ríe del Evangelio. Pero déjeme decirle a usted, si es esa persona, no lo haga. Está en peligro su alma. La salvación es por pura fe en la obra redentora de Jesús en la cruz. En Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le ha levantado entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Dios ha hecho la salvación.
la ha hecho fácil cuando usted cree en Él. Y Él invita a cualquiera a venir a esta salvación. Dice en el capítulo 7 de San Juan, capítulo 37, en el último día y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Te das cuenta? La salvación es simple. Tienes que venir a Cristo. No hay otra forma, no hay otro camino. Al hombre le parece que hay muchos caminos, pero no hay un solo camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La condición es muy simple, muy sencilla. Ven a Él. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la palabra del Señor también nos dice: justificado por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, verás que el Señor es sincero al decirnos en qué lugar estamos. Debemos de realmente recibir esta palabra de Dios. No te jactes. No creas que tú eres sabio en tu propio conocimiento. Dios tiene sus reglas, tiene su forma. La salvación tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguna otra forma. Hebreos 9, del 12 al 14 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido una eterna redención. ¿Cómo fue la redención? Eterna. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Se dan cuenta? Ya está todo hecho. Los terribles sufrimientos que Jesús pasó en la cruz, lo pasó por ti y por mí. Él llevó esta obra, Él la hizo perfecta, Él la cumplió al pie de la letra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que vengan todos al conocimiento de la verdad y sean salvos. La palabra del Señor dice que Él no quiere la muerte del que muere. En Hebreos 9:27 vamos a leer, en Hebreos 9:27, vamos a ir a la Biblia. Y dice la palabra del Señor así, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Después de esto, el juicio. Hay una ilustración que leí por ahí, dice que había un rey que se murió, ¿ya? Entonces vinieron sus sirvientes y trajeron la noticia al palacio y algunos preguntaron: ¿dónde se ha ido? Y trajeron a algunos sabios del rey y dijeron: al cielo, por supuesto. Respondieron todos los demás: no. ¿Cómo que no?
No, dicen, porque nosotros servimos al Rey durante muchos años y viajamos con él a muchos lugares y le encantaba viajar y ver los detalles de cada uno de sus viajes. Todo lo planeaba por anticipado, pero nunca le escuchamos decir ninguna palabra sobre viajar al cielo. Es un viaje para lo que él nunca se preocupó. Entonces estoy bastante seguro que él no se fue al cielo. Y así nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? Estamos preocupados de tantas cosas, de tantas otras cosas, que no nos preocupamos de con lo que la palabra del Señor nos dice, de lo que Jesús ha hecho y de que realmente hay eternidad después de esta vida. Ellos habían afirmado que habían trabajado con este hombre, habían conocido a este hombre bien, habían profesado de tener una relación con este hombre, pero él nunca había conocido la obra redentora de Jesús. ¿Qué te parece, amado oyente? El punto central de todo esto está en 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si alguna vez usted pensó que se iba a ir al cielo por sus buenas obras, porque no había matado a nadie, porque no le había robado a nadie, porque no había deseado a nadie, déjeme decirle que está muy errado. Usted tampoco se va al cielo porque su madre o su padre fueron cristianos. No. Usted se va al cielo solamente cuando confiesa que Jesucristo es el Señor en su vida. ¿Y cómo lo hace? Arrepintiéndose de sus pecados, reconociendo a Cristo como su único y verdadero Salvador y creyendo a su palabra. Hay una condena repentina. Hay algo que va a venir a futuro. Y es por eso que es tan importante el Evangelio. ¿Ya? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo hay un lugar en el universo donde los hombres pueden ser libres y donde pueden disfrutar de la presencia de Dios y ser librado del fuego del infierno. ¿Por qué? Porque los perdidos serán desechados de la presencia del Señor. Aquellos que realmente no han reconocido que el Señor es Señor de todos y que su obra redentora Él la hizo para que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Busquemos 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice la palabra del Señor allí, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Se da cuenta? Hay una eterna salvación para los que reconocen lo que Dios ha hecho por nosotros, de su gran amor. Cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ya está en eterna perdición.
excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mis amigos, mis hermanos, aquellos que nos escuchan, necesitamos reconocer que hay una gran diferencia entre el cielo y el infierno. En el cielo, el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, dice la palabra del Señor. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y es por eso que el Señor, cuando le habla a sus discípulos, les dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Pero al otro lado está el infierno, que se describe como algo terrible. Un fuego insaciable, un lugar de remordimiento, un lugar de sed, que está basado en Lucas, ¿no es cierto? En Lucas capítulo 16, Lázaro y el rico. Y es por eso, amado amigo oyente, no vayas a un lugar de miseria y de dolor, a un lugar de frustración y enojo, a un lugar de separación sin fin. Ven a Cristo. Es un lugar precioso. Él te consuela en esta tierra, en estos tiempos. Él está atento a la voz de aquel que clama a Él. Él te dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No sigas con esta carga mayor, que cuando estés en el lecho de muerte te preguntes: ¿a dónde me voy? ¿En qué he creído? Sino que puedas decir confiadamente: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Te recuerdo de nuevo: no todos pueden ir al cielo. ¿En serio? Sí, en serio. Que el Señor te bendiga, te guarde, te prospere, y que esta palabra caiga en buena tierra en tu corazón y pueda germinar y puedas pasar a ser familia de Dios, lavado por la sangre preciosa de Cristo, redimido a través del sacrificio de la cruz y llamado Hijo de Dios. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, porque tú siempre nos estás hablando, siempre estás dirigiendo nuestra vida para que podamos escuchar tu voz. Dice el libro de Isaías que por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, pero no todos obedecieron al Evangelio. Que aquellos que han escuchado en esta mañana, amado Dios, te ruego, te pido, Señor, que tú, bendito Dios, aún en esta etapa donde todavía está tu misericordia, puedas abrirle el entendimiento. Que ellos puedan tener un corazón tierno, Señor, a ver estas verdades a través de tu palabra, a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que tu Santo Espíritu, Señor, Padre amado, los redarguya de justicia, de pecado y de juicio. Damos las gracias, amado Dios. Oramos por cada uno de nuestros familiares que aún no te conocen. Oramos por nuestros amigos. Oramos por nuestros vecinos.
Oramos, Padre Santo, porque tu palabra dice que después de esta vida, Señor, hay vida. Pero ¿para dónde vamos? ¿A dónde queremos estar? Señor, danos sabiduría. Ábrenos el entendimiento. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén.